estamos aprendiendo cómo oír la voz de Dios. Diga conmigo, cómo oír la voz de Dios. ¿Cuántos creen que eso es importante? Eso es lo más importante que tenemos que hacer aquí en la tierra. Cómo oír la voz de Dios. Porque todo está ahí. Todo está en la voz de Dios. No hay absolutamente ningún reto que tú y yo estemos enfrentando. Nada para lo cual Dios no tenga una respuesta y una salida. ¿Qué reto estás enfrentando hoy? ¿O cuáles retos? Que posiblemente no es uno. Para todos Dios tiene una respuesta, una salida, una contestación. Para cada uno de ellos. Lo que pasa es que a veces no nos disciplinamos para estar sintonizados a escuchar la voz de Dios. Él siempre está hablando. Siempre te está hablando a ti y a mí. Por eso no es cierto el engaño que a veces algunas personas tienen de que no, mi Dios no me habla. No, Dios te habla todo el tiempo. Porque si Él no te hablara, sería un Dios injusto. Sería un Dios que hace acepción de personas, que le habla a algunos y a otros no. Y ese no es Dios. Por lo tanto, si tú me dices que Dios no te habla, yo prefiero creer que Dios sí te habla, porque yo prefiero creerle a Dios que creerle a ti. Dios sí te habla. Es que no estás oyendo. Es que no te has preparado para sintonizarte en la frecuencia que Él te está hablando. Y por eso esta serie te va a ayudar y me va a ayudar a mí a eso, a sintonizarnos, a que cada vez sea más natural. Natural no es la palabra, ¿verdad? Más divino, porque natural es de la tierra. Más divino, más común, tú entender la voz de Dios. Y cuando tú vas entrando en esa frecuencia, lo oyes todos los días, un montón de veces, de muchas maneras. Así que tenemos que poder escuchar la voz de Dios, recibir lo que Él nos dice al respecto de cualquier crisis y salir y así poder obedecer sus instrucciones para salir de la crisis. Eso es todo. Seguir las instrucciones. Algunas, ¿verdad? Crisis se pueden tardar un poquito más, otras un poquito menos, pero si seguimos las instrucciones, está garantizado que vamos a salir. Porque Él da una salida, dice la Biblia. Con cada crisis, con cada situación, Dios provee una salida. ¿Por qué? Porque Él se adelanta a tus crisis. Porque Él ya ve de antes las decisiones malas que tú has tomado y yo he tomado, o los ataques que Satanás ha preparado, Él los ve. Y dice, mira, ellos se van a encontrar con esto el lunes. Esta se va a encontrar el miércoles con esta situación. Déjame preparar la salida, la solución ya está. ¿Usted no cree que eso es tremendo? Que eso es un Dios maravilloso. Pero entonces tenemos que aprender a nosotros entonces correr hacia Él. Hay gente que huye de Dios cuando vienen las crisis en vez de correr a Dios. I'm going to run to you. Había una canción que hace tiempo que no canto, bien linda. Voy a correr hacia ti, Señor, cuando venga la crisis. No voy a huir de ti. Porque mientras más huya, más me tardo en salir del asunto. Así que es importante oír la voz de Dios. Y Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y lo dije la semana pasada, lo voy a leer rápido, los versículos que estamos usando como fundamento para lo que estoy diciendo. Hebreos 1 al 2 dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, diga muchas veces, y de muchas maneras. Y esos antepasados del pueblo de Israel, cuidado que eran cabezones. Pero la Biblia dice que Dios les habló un montón de veces y de muchas maneras. Job lo decía de esta manera, Dios habla de muchas maneras, Job 33:14, pero no nos damos cuenta, decía Job. Y Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esa es la verdad. Tú escuchas la voz de Dios. Quizás no estás sintonizado para entenderla, pero la estás escuchando y no te das cuenta. Porque eso es lo que dijo Él. Y lo que Él dijo es la verdad. Mis ovejas, ¿cuántos son ovejas del Señor? Pues tú oyes la voz de Dios. Lo que tenemos que ver es cómo entenderla. ¿Cómo nos habla Dios? Dijimos que venimos de fábrica, cuando Dios nos creó, con la capacidad de oír la voz de Dios. Todos los hombres vienen con esa capacidad, pero hay que desarrollarla, diga desarrollarla. Todos nosotros cuando llegamos aquí a la tierra venimos como bebés físicamente con un montón de capacidades. Todo ser humano, ¿verdad? Pero hubo que desarrollarla. Hubo que trabajar. Tuvimos que recibir ayuda de otras personas, nuestros padres, ¿verdad? Para desarrollar esas habilidades. Pues la voz de Dios, escuchar la voz de Dios es lo mismo. Todo el ser humano viene con esa capacidad. Porque Dios no es injusto. Dios creó al ser humano con un propósito. A todos los seres humanos de la faz de la tierra, en la historia completa, fueron creados por Dios con un propósito para que se comunicaran con Dios y Dios los dirigiera por ese propósito. Pero hay que desarrollar esa voz, esa habilidad de oír la voz de Dios. Así que el desarrollo
de esa capacidad para escuchar la voz de Dios ocurre entonces en una secuencia, diga secuencia, en una progresión, en un orden. Dios es un Dios de orden. Y aunque no es esquizofrénico, de que es legalista, de que hay que estar amar, pero sí tiene un orden. Y Dios quiere que entendamos ese proceso en cómo escuchar la voz de Dios. La primera forma, la más elemental, que hablamos la semana pasada, en que Dios le habla a todo hombre, es a través de su verdad grabada en la conciencia, diga la conciencia. Esa es la forma, el baby step number one. La forma más elemental que Dios le habla a todos los seres humanos. Al que los conoce, no, es la conciencia. La verdad de Dios está grabada. Están los textos que hemos hablado, que ya Dios la grabó ahí. La verdad fundamental, la básica, está ahí. En la conciencia de todo ser humano. Y ese es el primer paso. Pero todavía nosotros que conocemos al Señor tenemos conciencia. Y tenemos que saber cómo usarla para escuchar a Dios ahí todavía. Aunque nos habla de otras maneras, pero nos sigue hablando en la conciencia. Y todas estas maneras están entrelazadas. Cuando una está dañada, las demás se afectan. Y por eso estamos comenzando con la conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar en el lugar correcto para que las demás formas en que Dios te habla, que son superiores, funcionen bien. Es como cuando tú construyes una casa, tienes un fundamento, pero tú no vives en el fundamento, ¿verdad que no? Pero más vale que ese fundamento esté bien hecho. Porque si no, esos cuartos maravillosos que tienes arriba, esa decoración tremenda, va para el suelo. Y así es nuestra relación con Dios. Tenemos que tener ese fundamento de la conciencia pristine. Hacer el esfuerzo por mantenerlo así. Romanos 2, capítulo 2, verso 14 dice, los que no son judíos, ¿quién es judío aquí? Nadie, ¿verdad? Por lo menos carnalmente hablando. Yo no soy judío tampoco. Así que estos somos nosotros. Cuando la Biblia habla de los que no son judíos, en otras versiones dice los gentiles son los que no eran parte del pueblo hebreo. Si usted no es hebreo, pues usted es un gentil o un no judío. Y todos nosotros caemos en esta categoría, obviamente, pero está hablando ahora de los gentiles que no conocen a Dios, que éramos usted y yo en un momento dado. Dice, los que no son judíos, que no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Ellos tienen la ley de Dios por instinto, diga instinto. Demuestran que en su mente, diga en su mente, la Reina Valera 60 dice en sus corazones, que es en su alma, está escrito lo que está bien y lo que está mal. Todos los seres humanos lo tienen ahí en su mente, en su conciencia. Dios los creó con eso. Así como dice la ley. Y su conciencia, diga conciencia, le sirve de testigo. La conciencia de todo ser humano, aún el más malévolo que usted conozca, tiene conciencia. Y Dios le puso ahí lo que es correcto y lo que es malo. Qué cosa, ¿verdad? Usted puede pensar en su mente, no diga nombre, pero piensen en la persona más terrible que usted puede imaginar. Esa persona, Dios le puso lo que está bien y lo que está mal. Aunque haga las cosas al revés, Dios lo puso ahí. Porque Dios no es injusto. Él sabe o ella sabe o sabía en un momento dado y se le dañó la conciencia. Pero lo sabía. Muchas de las personas que han cometido las cosas más bárbaras, cuando comienzan a hablar de la historia de ellos, de cómo llegaron a donde llegaron, comienzan a contar muchos de ellos de cómo empezó todo con un pensamiento. Y que al principio ellos se sentían incómodos haciendo lo que hacían, pero después perdieron la sensibilidad o sea, que ellos en el principio siempre sabían lo que está bien y lo que está mal. Sigue diciendo ese pasaje, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Ese es el ser humano. Aún el que no conoce a Dios, usted lo sabe. Usted ve gente allá afuera que no conoce a Dios y vive en esto, que tiene remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Cuando la persona no conoce a Dios o conoce a Dios y no entiende que hay perdón y no se arrepiente, pero se siente mal. Ese es remordimiento. ¿O usted se ha sentido mal cuando ha hecho algo en un momento dado? ¿Verdad? Yo también.
Comenzamos con un remordimiento, con una incomodidad de la conciencia. Dios puso ese dolor ahí para que sepamos eso está mal, para que lo identifiquemos enseguida. Te duele. Pero hay personas que lo ignoran y lo ignoran y lo ignoran y siguen con ese dolor. Porque la gente es alcohólica. Porque son drogadictos muchas veces. Porque tienen ese dolor allá adentro tan amarrado y no saben qué hacer con él, que tienen que, they want to numb, quieren apaciguarlo, quieren calmarlo, quieren adormecerlo. Y empiezan a usar sustancias controladas. Porque por lo menos cuando están en la nube de Pekín, pues no se acuerdan de ese. Pero cuando vuelven y caen en sí, ¿qué pasa? Ese dolor vuelve. Entonces, en los razonamientos es que tenemos que comenzar a responder, como dice este pasaje, para entonces poder subir de nivel. Entonces, no solo hay que escuchar esa voz, hay que obedecerla, obedecerla. Entonces, cuando viene ese remordimiento, la acción correcta es arrepentirse. Señor, esto lo hice mal, perdóname. Y el Señor te perdonó hace rato. Pero automáticamente tú sientes el perdón de Dios y sabes que aprendiste una lección y ese dolor se te marca de manera que la próxima vez que consideres hacer el mismo error, lo piensas 2 veces. Por eso es que está el dolor ahí. A mí me ha pasado, yo no sé usted, que ha hecho algo mal y le viene ese dolor y lo carga y le pide perdón a Dios y de momento cuando viene en el futuro, una semana después, un mes después de volver la oportunidad de hacer lo mismo otra vez, se acuerda, espérate, yo lo hice aquella vez y que mucho me dolió. No, yo no puedo, yo tengo que controlarme, tengo que tratar por lo menos de controlarme un poquito más, de tener un poquito más de dominio, pero a veces como quiera mete las patas y vuelve y lo hace, pero se tarda un poquito más. Hay un poquito más de dominio propio. Y ese es el uso, la fortaleza de la conciencia. Diga, la conciencia. Así es que hay que obedecerla. Ese mensaje de la conciencia lo dije la semana pasada, pero para el que quiera buscarlo, lo puse ahí en la pantalla. Están los mensajes, no están todos editados, pero están en vivo. El 1 de octubre era la conciencia del 2023, el 8 de octubre era escucha tu conciencia y el 15 de octubre fue protege tu conciencia. Y de la semana pasada era la conciencia cultural contra la conciencia divina. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Un poquito fuerte, ¿verdad? El mensaje, pero después me regañaron, pero no me regañaron. Pero estuvo fuerte, papá. Estuvo fuerte, pastor. Pero es que a veces tenemos que sacudirnos para saber lo que está pasando de verdad. Esta mañana estaba hablando con Chonky de que ha visto todo lo que está pasando con este asunto del desenfreno sexual y toda esta ignorancia y todas estas aberraciones que están tratando de empujárselo a la sociedad, y especialmente a los cristianos y a los jóvenes. Y vimos que hay mucho engaño, mucha manipulación. Que este asunto del famoso Gender Affirming Care, que mucha palabrería se inventan para sonar bonito. Eso es una abominación. Porque no es ningún affirming care. Están cortando los cuerpos de los muchachos, inyectándole químicos para castrarlos. Una cosa horrible. Y están tratando cada vez más de que esos menores de edad, 13 años, 12 años, 14 años, están buscando cómo cambiar la ley para que no tengan que pedirle permiso a sus papás. Para que pueda haber un maestro sinvergüenza en la escuela y meterle ideas, y meterle ideas, y meterle ideas. ¿Usted sabe qué pasa? La gente dice, no, pero están habiendo más y más. Yo veo cada vez más lesbianas, cada vez más. Sí, porque le están metiendo la semillita. ¿Cómo tú crees que trabaja Satanás? Con semillas. Por eso es que los medios sociales son tan horribles. Porque están sembrando semillas. Y claro que van a haber más. Están sembrándolo y nosotros lo estamos dejando. Y no estamos hablando. Si nosotros no hablamos, ellos van a hablar. Pero si usted habla y usted le dice la verdad a un joven, es una semilla que tiene la capacidad de destruir esa otra. Y salvarlos de mucho dolor, de mucha estupidez, de mucha confusión. Por eso tenemos que hablar. Y entonces la estrategia es meternos miedo. No puedes hablar porque no eres tolerante. No estás amando como el Cristo amó. Gente que no sabe ni dónde está Génesis, quiere enseñarme mi Biblia a mí. Así están allá afuera. Y yo los recibo, yo veo comentarios todo el tiempo. Sacan Biblia de contexto y ellos se saben 2 o 3 pelos de versículo que alguien le dijo. Y lo usan contra uno a tratar de... Y yo me miro para atrás y le digo la verdad. Déjate de necedades. que eso no es lo que dice la palabra. Entonces, eso es lo que está ocurriendo allá afuera.
Yo voy a aprovechar, voy a poner el video, que ya que estamos hablando de esto, no debería hablar de esto, pero poner un video cortito que tengo ahí de 1 minuto, que le había dicho a Ari que lo pusiera. Está en inglés, pero tiene subtítulos en inglés. Yo lo voy a resumir después que él diga. Ponlo por un momentito, Aris. Medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Es una mujer que hizo la transición. Is it transphobic for me to tell the truth? Why is it that in a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're going to go, yeah, that was a woman, had babies? Can you tell me about the procedures that you had? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with a pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not going to live very long. Esa es la verdad. Así que más vez que ustedes se amarren los pantalones y la faldita cada vez que era un artículo de esos necios allá afuera criticando al que se opone a esto, porque esa es la verdad. Eso es lo que están haciendo con miles y miles. Él no lo dice, ella no, es tan fuerte que se me olvida que es una mujer. Ella no lo dice ahí, pero en otra entrevista yo vi que ella comenzó esos procesos a los 13 años. Tenía 13 añitos cuando empezaron los adultos a decirle que esa era la manera de que tenía que vivir. Y son tan manipuladores, tan diabólicos los doctores que trabajan con esto, que le dicen a los papás, usted escoge o quiere que su hija se convierta en un varón o quiere que se suicide. Porque eso es lo que le dicen. Si usted no le permite esto, se va a quitar la vida. Mentira. Mentirosos que son. Hijos de Satanás, que es el padre de toda mentira. Y la mayoría, ¿qué va a decir un papá cuando tú le dices así? Hágale lo que tenga que hacer. Tenemos que estar alerta. Mire, yo sé que son temas incómodos y difíciles, pero esta iglesia se llama Brilla, lo dije la semana pasada. Y aquí todos nosotros vamos a brillar de una manera u otra, por lo menos la mayoría. Y yo tengo que darle la información para que usted se busque más información, porque aquí no es suficiente. Yo no vengo aquí a enseñarle de esto, pero tengo que levantarle la bandera para que usted haga su asignación, porque usted tiene hijos, tiene nietos, tiene personas que están subiendo. Más vale que los cuide, más vale que se pare en la brecha, que se ponga bravo, que se ponga brava. El reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Yo no sé usted, pero yo estoy peleando por los míos. Y gracias a Dios todo va bien, pero seguimos peleando en oración y en conversaciones también. Nosotros hablamos con ellos y a veces no son buenas las conversaciones porque le han metido tanta basura allá afuera que yo digo, ¿de dónde salió eso? El otro día le dije a una pareja que tiene un nietecito de 6 añitos, 7 añitos, le dije, no sé por qué, yo sé que fue el Espíritu Santo, porque el nene se ve bien, está todo bien. Pero yo dije, cuídalo, habla con él, averigua qué le están diciendo en la escuela. No, pero lo que tiene son 7 añitos, averigua lo que le están diciendo en la escuela. Para que usted los proteja. Dios los puede salvar como quiera. Mira cómo salvó a esa mujer. Pero ¿para qué le va a permitir pasar todo ese dolor? El diablo viene a robar, a matar, a destruir. Él no viene a jugar. Pero nosotros tenemos que ser más astutos. El domingo pasado terminamos diciendo en 1 Timoteo 1:19, aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado de la fe. Así que el mensaje de hoy se titula así mismo, conserva limpia tu conciencia. Tira que tienes a tu lado, conserva limpia tu conciencia. ¿Qué ocurre cuando se ensucia la conciencia? Cuando se ensucia la conciencia nuestra, lo que eso hace es que comienza a perderse el balance divino. Tu conciencia y la mía tienen un balance en el centro. Yo venía hablando con Norma esta mañana de que mientras más cosas predico, muchas veces caigo en lo mismo. El evangelio es un asunto de balance. Yo prediqué el año pasado, ¿se acuerdan? Un mensaje también bien chévere. 2 espíritus que todos debemos resistir. Y hablaba de lo mismo. Hay un espíritu que la gente se va totalmente al mundo. Es todo el mundo y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo. Y la cosa que le pide la carne y y los gustos, los placeres del cuerpo y todo es el mundo. Pero hay otro que es el religioso,
que el todo es no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y todo es Dios, y todo es Dios, y Dios, y Dios, y Dios, pero es un balance, es una cosa desbalanceada, todo es iglesia, todo. Entonces tú no puedes estar en ninguno de los dos. Tenemos que estar en el centro. Entonces, el mismo caso ocurre en la conciencia. Cuando la conciencia se ensucia, hay un balance divino que nos los muestra el Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo. El Señor dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo y Él le va a dirigir, los va a guiar a toda la verdad. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos entonces la capacidad de mantener esa conciencia balanceada en el balance divino. Pero cuando se ensucia, se va a mover a uno de los dos extremos. Se convierte en una conciencia extremadamente activa y condenatoria, que todo está mal y todo es una condenación. Ese es un extremo. O se convierte en una conciencia endurecida y muerta, que nada le importa. ¿Usted conoce gente así? A mí no me importa, nada me importa. Pues eso está mal. Como está mal, que todo te importe. Que vivas para agradar al hombre. Ay, que aquel se va a molestar, que el otro se va a molestar, que el otro se... A mí que me importa. Hay un balance. Hay un balance. Pero cuando se ensucia la conciencia, entonces comienza a moverse hacia uno de los dos extremos. Por eso hay que mantenerla, conservarla limpia. Diga, limpia. Señor, gracias que tú me ayudas. Dile, Señor, gracias que tú me ayudas a mantener limpia mi conciencia. Vamos a hablar del primer extremo. Cuando se endurece una conciencia. ¿Cuándo es que se endurece una conciencia? ¿Cuál es el resultado de una conciencia endurecida? Romanos capítulo 1, verso 22 en adelante. Habla del ser humano en general, hablando de el hombre cuando no tiene a Dios. Dice, se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron, aquí empieza el proceso, la grandeza de Dios, del Dios inmortal, para adorar ídolos, hechos conforme a simples hombres mortales. Ahí está implícito el humanismo. Diga, humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es una forma moderna de idolatría. Ya no quizá tenemos estatuas, que la gente todavía las tiene en algún sitio, pero nosotros los que somos un poquito más intelectuales, ¿verdad? No estamos con estatuas en la casa, no estamos con templos a dioses, a ídolos, pero ¿qué hacemos? Colocamos al hombre en lugar de Dios. Y somos nosotros nuestros propios dioses. Dios dice esto, sí, pero yo digo esto. Sí, pero la Biblia dice, sí, pero yo creo esto, pastor. Pues tú eres idólatra. Porque tú valoras más lo que tú piensas que lo que dice Dios. Eso es idolatría. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. El hombre es lo máximo. No reconocen al Dios eterno y a su palabra como la máxima sabiduría y autoridad. Se adoran ellos mismos. Eso es lo que está hablando este pasaje del libro de Romanos. Sigue diciendo, cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Creador. Los hombres somos creación de Dios y están muchos adorándose unos a otros en vez de adorar al Creador. Cuando el hombre dice saber más que Dios, se vuelve su propio Dios. Por eso muchas personas deciden no venir a la iglesia, no acercarse a Dios. No, yo le sirvo a Dios a mi manera. Lo siento, no es a tu manera, es la manera de Dios. Te guste o no te guste. Puedes hacerlo o no hacerlo, tú eres libre. Pero no hay una manera, porque esto sería un caos. Si cada uno de nosotros pudiéramos servirle a Dios como nos diera la gana, ¿qué es esto? Esto es polidolatría. ¿Qué palabra sería esa? Un montón de ídolos diferentes. Y eso es lo que ocurre. No, yo no voy a la iglesia, pastor, porque el Señor sabe. Yo siempre digo, sí, el Señor sabe, que no sabe eres tú. Ignorante eres tú, que no buscas de Dios. Él sabe. Él sabe que estás haciendo lo que no tienes que hacer. Y ellos con esto tratan de... Pero eso es peligroso, porque están tratando de callar la voz de su conciencia con esas mentiras. Y si yo no le riposto de esa manera y apoyo lo que están diciendo, eso aporta a que esa conciencia se siga endureciendo, se siga desbalanceando. Pero cuando yo le contesto de esa manera, se molesta a lo mejor, pero se queda esa semillita ahí. Espérate, el pastor me dijo que estoy mal, a lo mejor estoy mal. Aunque yo no le voy a admitir que estoy mal. Yo no se lo voy a admitir. Pero a lo mejor estoy mal. Y por lo menos hay esperanza.
Verso 24. La gente estaba llena de pecado y quería solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían. Aquí está Pablo explicando cómo el hombre llegó a la condición que llegó en aquellos tiempos sin Dios. Y ocurre todavía. Y deshonran su cuerpo unos con otros. La agenda LGBT dice que la Biblia no habla de esto. Claro, si no leen Biblia. Y tratan de mentir, porque como saben que hay tanta gente que no lee la Biblia tampoco. Pues ellos dicen que no está ahí. Pues no está ahí. ¿Por qué tú lo estás regañando si ellos dicen que no está en la Biblia? Ponte a leer la Biblia tú. En vez de estar aceptando las mentiras que te dicen. Deshonran su cuerpo unos con otros. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Está describiendo el proceso donde la conciencia se va endureciendo. La sensibilidad a Dios se muere de tal manera que Dios levanta las manos y dice, pues hagan lo que ustedes quieran. Ese es el proceso de la conciencia que se endurece. Sigue diciendo, mira que claro está aquí esta versión, palabra de Dios para todos. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales unas con otras mujeres. Eso está en la Biblia. Diga conmigo, eso está en la Biblia. De la misma manera, verso 27, de la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas unos con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido de su desviación. La Biblia, la palabra hispanoamericana, que esa que tengo ahí en amarillo, dice, y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. La medicina y las estadísticas confirman que la perversión sexual produce enfermedades físicas y mentales que nada más produce. Tanto el homosexualismo como la promiscuidad. Eso es estadística, eso es ciencia. Tanto que chavan allá afuera, believe the science, pero esto no lo quieren creer. Eso es estadística. El cuerpo está, porque esa gente está llevando el cuerpo a funcionar en un diseño que no es el diseño original. Y lo que tú usas fuera del diseño original lo vas a dañar. Y las estadísticas confirman esto. Nosotros llevamos a los nenes en un momento dado a el Orange Conference. Yo no sé si lo siguen haciendo, ¿te acuerdas? Una conferencia para jóvenes. Se llamaba Orange a nivel nacional. Poderosa. Les habla de todas estas cosas y los llevan a un cuarto a aquellos que quieren, sobre todo los de high school, y les explican con detalle toda la cantidad de enfermedades sexuales que están ocurriendo ahora en muchachitos de high school promiscuos. Muchas de esas muchachas terminan estériles de todas las enfermedades que han cogido. Todos los STDs, los Sexual Transmitted Diseases. Pero la gente no habla de esto. Entonces, el sistema es tan diabólico que se han ido en contra de los que, para traer una solución a esto, y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en la comunidad. Claro, muchos de ellos son cristianos, pero como ellos quieren traer una solución que no sea religiosa, porque ellos no quieren tener a Dios en sus vidas, no, dame una solución que no sea, pues te voy a dar una solución que no es religiosa, pero está en línea con la religión, pero no es religiosa, abstinencia. Mira qué sencillo, que no tengan sexo hasta que se casen. Y te aseguro que es 100% de efectividad. Pero ellos no quieren eso. No, vamos a repartirle condones, vamos a repartirle píldoras, vamos a repartirle. Oye, promueve la abstinencia. Si eso funcionó por siglos, dominio propio, enséñale. Y las escuelas están abarrotadas de esta basura. Se los digo, padre y abuelo. Hablen con sus hijos. Se lo están metiendo por ojo y boca y nariz. En una de las épocas que estuvimos con esas conferencias, me vino el recuerdo. Yo no sé, Norma no estaba, pero yo fui con los nenes a llevarlos a una cita médica de algo. Yo no sé qué era. A Xavier y a Christopher. Y el doctor, de momento me dijo, vamos a ponerle vacuna. ¿Vacuna de qué? Contra las STD, porque ya tienen 10 años y ya pueden estar activos sexuales ya vivos. Y yo, ¿no? ¿Qué vacuna? No, tenemos que ponerle vacuna. ¿El doctor? ¿Tú puedes creer? Empujándome a mí y que a mí. Imagínate. No sabía que estaba pidiendo. Dije, no señor, ninguna vacuna. No, usted tiene que ser un padre responsable. No sea irresponsable, usted tiene que poner la vacuna a su hijo porque ya tiene 10 años y después se puede pegar cualquier cosa. No, porque a mi hijo yo le he enseñado a que se abstenga. Porque mis hijos le sirven a Dios.
Y mis hijos saben que no tienen que meterse sexualmente con nadie. Y eso es lo que yo hice con ellos, así que no le voy a poner ninguna vacuna. Se dio un coraje el tipo, pero ¿cómo me bota a la oficina? Y se me salvé yo ahora con este. Le dio un coraje. Y después, no, ni ahora. Y es más, y la próxima cita la cambio, no quiero verlo usted. No le iban a pagar el bote y las vacaciones, la farmacéutica, ¿verdad? Sí, porque así que funciona esto. El amor al dinero está en la raíz de todos los males. Así que yo vi esto. Isaías 5, 20, 21. Ay, diga ay, de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. La palabra es riquísima para estudiarla en su contexto cultural también. Usted sabe que esa expresión ay está ahí porque culturalmente en ese tiempo la expresión significaba qué dolor van a tener. Eso es lo que, ¿verdad? Todavía significa eso. Pero en aquel momento era todavía más literal. Qué doloroso va a ser si alguien osa llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si alguien osa convertir lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Qué dolor van a tener. Y estamos viviendo en una sociedad adolorida, pero tú y yo tenemos la solución, amén. Tú tienes la respuesta, tú tienes el poder para cambiar, por lo menos al que tienes cerca. Quizás no puedes cambiar a todo el mundo, pero tienes gente cerca y tú tienes esa asignación. Por eso te estoy compartiendo esto, para que tengas la valentía, la osadía de hablar estas cosas cuando Dios te presente la oportunidad y no le tengas miedo, porque tú fuiste diseñado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y usted sabe, cuando usted está en un cuarto bien oscuro, usted prende una lucecita, aunque sea lo más pequeño del mundo, esa luz domina la oscuridad. Usted puede tener un estadio apagado completamente y allá en el medio prende una bombillita y desde cualquier esquina de esa oscuridad, esa bombilla domina y le llama la atención. Pero también, cuando tienes mucho tiempo en la oscuridad, usted está en un cuarto muy oscuro y de momento alguien te prende la luz por la mañana, como a veces yo estoy durmiendo y viene enorme, prende la... Y digo, chica, pero si estoy durmiendo aquí, por favor, no puedes prender la luz del closet o algo. Yo que cuando entro con una consideración, yo voy caminando así y está durmiendo, yo voy poquito a poco y abro la puerta. Me lo saqué del pecho. ¡Pla, pla, pla! Que me tengo que vestir, que estoy saliendo. Está bien, pues. Que papi me está esperando abajo. Pero cuando usted está así, ¿qué pasa cuando prende la luz? Molesta, ¿verdad? Pues entonces no se extrañe cuando usted esté con personas que han andado en tinieblas mucho tiempo, que usted les prenda una lucecita y se molesten. Usted tiene que estar dispuesto a que inicialmente la reacción sea adversa, pero no se sienta mal, porque es natural. Pero si usted sigue, al ratito de que esa luz está prendida, después como que baja la molestia, ¿verdad? Y usted se aclimata a la luz. Así es la gente que usted tiene cerca. Si usted comienza esas conversaciones poquito a poco, al principio va a ser ¡guau! Pero poquito a poco la persona va a seguir recibiendo esa luz y se va a dar cuenta y va a ir cambiando su posición, su reacción. Pero usted tiene que estar dispuesto y dispuesta a pasar el golpe del primer paso. Y ahí es que nosotros muchas veces nos colgamos. Yo también he tenido que aprender, porque a nadie le gusta que se molesten con uno. A nosotros nos gusta que le cagamos bien a la gente, ¿verdad? Si usted no es así, usted es normal, pero toda la gente normal nos gusta caerle bien a la gente. Lo que pasa es que muchas veces no lo llevamos al extremo de que eso sea. Lo más importante para mí es caerle bien a Dios. Que Dios esté contento conmigo, ¿verdad? Y si eso significa que alguien se descontenta conmigo, pues no me gusta, ¿verdad? Pero si tengo que escoger, escojo a Dios todo el tiempo. Sorry, ¿verdad? Pero tenemos que poder, entonces, entrar en esa dinámica, en esa interacción. ¿Cómo evito entonces que se endurezca mi conciencia? Número 1, no atiendas a gente que ya tiene sus conciencias endurecidas, no les prestes atención. Ay, bendito, déjame escucharlo porque ya tiene que hablarle, déjame ver qué es lo que quiere decir. No. Tú dale espacio limitado. Y tan pronto tú sientas que te está afectando el corazón de esta conversación, yo no tengo nada que buscar aquí. No les prestes atención a la gente que ya tiene su conciencia endurecida porque te va a endurecer la tuya. Gente que no le sirve a Dios. Y la gente oyendo consejos, gente que no le sirve a Dios. Yo no entiendo eso. Gente cristiana.
No, es que me senté con fulana, ella me dijo, fíjate, es que tengo problemas con mi esposo, me sentí con mi amiga que se ha divorciado 3 veces, a ver qué me aconseja. ¿Qué te va a aconsejar? Mire, usted se ríe, pero yo he visto eso. Y dije, pero centella, tú no tienes todo de frente. Búscate una persona que haya pasado los problemas que tú has pasado y los haya sobrepasado, entonces. Así que no atiendas a personas con las conciencias endurecidas. 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, mira qué importante es esto, algunos se apartarán de la fe. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Algunos se apartarán de la fe prestando atención, diga prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esa versión otra dice encallecida la conciencia. Usted ha tenido callo en los dedos, o en los pies, o en los codos, en algún sitio, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando usted tiene un callo? Usted no siente nada. Usted le puede meter un alfiler ahí y no siente nada. Pero fíjate que ese verso dice prestando atención. Cuando usted presta atención es cuando usted se enfoca en algo de una manera desmedida. Eso hace que eso se le añada a usted. Por eso es que usted no puede prestar atención. Usted puede escuchar momentáneamente, pero en el momento que se convierte en algo habitual, personas que tienen conversaciones continuas con la misma persona y realmente ellos son los que dominan la conversación, ahí hay problema. Si es parte y parte, está bien. O si tú dominas la conversación presentándole la palabra de Dios, está bien. Pero si ellos dominan la conversación y te están diciendo todo cómo piensan y por qué piensan y cómo piensan y tú estás prestando atención, eso es lo que va a ocurrir. Y la conciencia cauterizada o encallecida, esta otra versión, palabra de Dios para todos, dice, ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal porque tienen endurecida la conciencia. Es como si el entendimiento hubiera sido quemado con un hierro candente. Usted sabe que en la medicina, cuando no había los avances que hay ahora, ¿cómo resolvían una herida en una persona? Muchas veces le pegaban un hierro candente y ahí se detenía todo. Se detenía la sangre, se cerraba la herida. Pero ¿qué pasaba? Ese pedazo quedaba insensible para toda la vida. Ahí no había nada que hacer. Tú podías meter una cuchilla ahí. Y ese es el término que usa la Biblia para la conciencia, que se vuelve tan y tan endurecida que nada le molesta. Y es peligroso. Porque entonces ya no hay remordimiento. Ya entonces haces cosas y cada vez mientras más cosas haces, más se endurece y menos te molesta. Y menos te importa. Y tú sabes que quizás tú digas, no, pero yo le sirvo al Señor, yo no tengo la conciencia endurecida. Sí, tienes razón. Pero estábamos meditando esta mañana de que es posible que en algunas áreas no y en otras sí. Entonces tienes que estar seguro de que tú estás todo el tiempo mirando las diferentes áreas de tu conciencia para entonces estar seguro que todas están limpias, que todas están purificadas, que no hay ninguna con encallo. Yo soy guitarrista. Yo cuando toco guitarra ahora tengo más callo porque estoy tocando más. Pero se me pone esto durísimo y no siento nada. Puedo estar tocando horas. Ahora, cuando no practico mucho, ya a las 2 segundas canciones ya está, ay, me duele esto. Y la conciencia, el dolor de la conciencia sí tiene un propósito positivo. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. La conciencia funciona dentro, pero nosotros tenemos que hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan. No tengan nada que ver, mira cómo dice este verso, con la inmoralidad sexual. No tengan nada que ver con eso, nada que ver. Tenga cuidado hasta de las películas que usted ve, por favor. Nosotros hemos apagado un montón de películas. Me da un coraje porque no puedo ver nada. Hasta Hallmark ahora está poniendo poca vergüenza. Y a veces en el trasfondo hay un baile tremendo, todos bailando, y ya ves tú dos hombres allí bailando. ¿Qué necesidad hay de ponerme estos tipos allí en la esquina bailando? un bolero romántico. Tenga cuidado con lo que usted ve. Los boricuas somos a veces, y no sé los colombianos, pero los boricuas, por lo de los boricuas, a veces somos demasiado sensacionalistas y vemos todo. Hay gente viendo, ¿cuál es el programa ese que está ahora? La casa de qué sé yo qué. ¿Vale? La casa de los famosos. Cogí a 2 o 3 que la están viendo. No, yo sé que está ahí. Yo veo el nombre por todo.
Mira, te está tirando al medio, oye. Cualquiera, lo que sea. Todas son malas. A mí no me va a coger, Diana. ¿Con qué tú estás pregando, Diana? Oye, está todo el mundo votando y diciendo que yo no sé ni de qué es eso. Yo sé que están poniendo eso y fotos y fulana y sutana y la de Colombia, la de Puerto Rico y la de no sé qué, no sé cuánto. Mire. Pues yo espero que tú no te metas en esas discusiones. Porque ven acá, te pongo las manos rápido. Si la gente está peleando en línea, yo lo sé. Yo veo los pollos, no sé de lo que se trata, pero sé que están peleando y hablando. Está bien. Espera a Robic afuera. Mire, fuera de broma. Yo no sé lo que es, pero estoy seguro por las fotos que he visto en línea que tiene que haber un montón de perversiones sexuales y cambiándose gente. Y que eso es lo que está de moda. Se cambian hoy, mañana estoy con esto con el otro y el otro día con el otro. Eso es una poca vergüenza. Eso te está ensuciando la conciencia porque están normalizando algo que no es normal. Ese es el peligro de lo que estoy hablando. La conciencia empieza a registrar. El subconsciente funciona sin que tú lo domines muchas veces. Funciona solo. Entonces, subconscientemente, tú empiezas a ver eso como algo normal. Y esa es la meta de Satanás. La misma meta que tiene con el LGBT. Que por eso ponen a aquellos dos zánganos bailando junto a un bolero en la esquina, para que subconscientemente tú lo ves en la esquina. Ah, mira, aquellos son hombres los dos. Y están bailando ese bolero. Aquí, el resto son hombre y mujer, pero aquí hay tú. Así que eso es parte de esto. Eso es normal. Y poco a poco pasa como el cuento del sapo. Te vas acomodando, hasta que un día viene un hermano en Cristo y te habla en contra de eso y tú te molestas. Ay, tú eres intolerante. Se supone que tú y yo amamos como ama Cristo. Y te pones a discutir con un hermano cristiano que te llama la atención. Cuidado. Ya se te acomodó ese pensamiento ahí y ya estás pensando como piensa el mundo, sin Dios. Y eso es lo que ensucia tu conciencia. Y no te equivoques, va a afectar tu capacidad de oír la voz de Dios en las otras dimensiones. Claro que la va a afectar. Y tú no quieres eso. Yo tampoco. Yo quiero oír la voz de Dios. Dígalo conmigo, yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero que cada vez que Dios me hable, yo lo oiga. Exactamente, diáfanamente. Y yo, por esa razón, mi conciencia no es un zafacón para que le estés tirando basura. Nosotros nos ha pasado montones de veces. Hace unos años empezamos a ver una serie, no voy a decir la que es porque no nos va a dar promoción. Los primeros capítulos se veían lo más chévere del oeste. Y de momento empezaron a meter unas cosas que dije, ¿sabes qué, baby? Se acabó. Aquí yo no voy a ver más nada. Búscate otra cosa, búscate Monk, búscate Raymond, los Raymond o algo así, algo viejo. Pero esto yo no voy a ver esto. Esto va, no, de que eso me meta en mi mente. No. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No tengas nada que ver. Mira que claro, nada que ver, nada que ver. Y yo entiendo, es difícil. Hoy la inmoralidad sexual está donde quiera. Tú ves cualquier serie de televisión, cualquier película, en algún lado vas a ver una relación que no debe ser. Que se están acostando sin casarse, o que se han cambiado de pareja, o que yo no sé. Pues mire, tenemos que entonces trabajar cada vez más con eso. Porque esa es la instrucción bíblica. Ahora vamos a ver el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Cómo se forma una conciencia imperactiva, condenatoria, cuando confiamos en nuestra carne y no en el Espíritu? Cuando tú entonces pones tu confianza en lo que tú haces o dejas de hacer y no en la gracia de Dios, entonces la conciencia se va al otro lado, extremadamente sensible. Todo está mal, todo estás condenado, todo tú no sirves para nada, lo que te dice la conciencia. Por consiguiente, Romanos 8:1, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Diga, no hay condenación para mí cuando estoy en Cristo Jesús. Pero te especifica, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, si andas conforme a la carne, vas a tener condenación. Pero te voy a explicar lo que es eso ahora. Cuando andas en el Espíritu no hay condenación. Diga, no hay condenación. Los que andan conforme al Espíritu son los que se libran de la condenación. ¿Cómo? De dos maneras. Número uno,
obrando bien, diga obrando bien, de manera justa, de manera santa, no obrando en pecado, porque caminan siguiendo las instrucciones del Espíritu. Por eso es importante llenarte de la palabra, por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante llenarte de todo lo que tiene que ver con las instrucciones de Dios, para que en el momento que tengas la oportunidad de hacer mal o hacer bien, escojas el bien. Por eso el Señor le dijo al pueblo: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Tú y yo tenemos la capacidad de escoger, pero no lo podemos escoger bien si no nos llenamos de Dios, si no nos conectamos con el Espíritu, si no oramos, si no buscamos que Él nos ayude en este proceso. Pero cuando hacemos eso, no tenemos condenación porque hacemos las cosas bien. Ay, pastor, pero yo a vez en cuando meto las 4. Yo también. Vamos a ver el otro caso. O haces las cosas bien, o cuando las haces mal, cuando obramos mal, cuando cometemos errores. ¿Cuántos han cometido errores y cometen errores? Yo también. Sabemos eso. Pero mire la diferencia. Cuando hacemos eso, cuando pecamos, nos arrepentimos. Diga, yo me arrepiento. Nos arrepentimos inmediatamente porque conocemos la palabra. Entonces, para la persona que se arrepiente, entonces recibe la misericordia de Dios. Somos declarados inocentes en su espíritu por la sangre de Cristo. Diga, la sangre de Cristo. La sangre me limpia de todo pecado. Entonces ya no lucho con la condenación, ya no tengo condenación. O haces las cosas bien, o cuando lo haces mal te arrepientes y te das gracias, y le das gracias al Señor que te ha perdonado, y no le das lugar a la condenación en tu vida. No hay condenación porque la sangre de Cristo te limpió. Claro, la experiencia te ayuda a que tengas cuidado la próxima vez, como dije ahorita, para que no andes todo el tiempo en esa poca vergüenza. Porque hay gente que dice que la gracia de Dios es que tú vas a hacer lo que te da la gana, pero como hay gracia, y cuando alguien te dice así afuera, yo dudo que conozca a Dios de verdad. Porque el que conoce la gracia de Dios no quiere pecar. Y cuando peca se siente mal. Y mucha de esa gente que enseñan esa gracia desbalanceada, no les importa pecar. Yo tengo mis dudas de que conozcan esa gracia de verdad. Pero si pecáramos, por eso la Biblia dice, si pecamos, dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado de que Él pagó las consecuencias, de que la condenación la cargó Él. ¿Por qué la llevas tú? Hay dos llevando condenación. Si ya Cristo la cargó en la cruz, esa condenación no es tuya. Cristo la cargó. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame a no hacer esto mal otra vez. Pero no seas condenado, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque cometas los errores que cometas, no hay condenación. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que eso es maravilloso? Que el Señor cargó la condenación en la cruz, cargó el pecado, cargó la culpa, cargó el castigo en la cruz, para que tú y yo no la tengamos. Entonces, esa es la conciencia que se va al otro lado, entonces, que es hipersensitiva. No queremos eso tampoco. Mira qué lindo este pasaje de Hebreos, capítulo 9, 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. Aleluya. ¿Cómo conservo mi conciencia limpia? Con la sangre de Cristo. Nos purificará las conciencias de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La sangre de Cristo te limpia la conciencia de esos errores que has cometido, de esas malas cosas que has hecho, para que te muevas adelante, no mires más para atrás. Porque mirando para atrás no puedes servirle al Dios vivo. Esa versión dice para que adoremos al Dios viviente, pero la otra versión dice para que le sirvamos, para que no podemos servirle a Dios con una conciencia condenatoria. No podemos, es difícil porque siempre estamos deprimidos, molestos con nosotros mismos, nos sentimos que no somos suficientes para servirle a Dios, y es verdad, pero por su gracia sí lo soy. Por la gracia de Dios tú sí eres suficiente. Diga, yo soy suficiente, porque la sangre de Cristo me hace suficiente. Pero la persona que anda en condenación todo el tiempo, entonces no se siente digna de hacer nada para Dios. Y Dios no le puede servir. Y Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que tú le sirvas con la conciencia limpia. Hebreos 10:22, ya voy terminando, me queda un versículo más. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza. Diga, plena confianza en Él. Confianza completa, plena. Pues nuestra conciencia culpable
ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Aleluya. Diga aleluya conmigo. Tu conciencia y la mía fue rociada con la sangre para quitar la culpabilidad. ¿Por qué estás todo el tiempo condenándote? La persona que te condena mismo, ¿sabes qué? También condena a todos los demás. Todo el mundo está mal. Si yo estoy mal, todo el mundo tiene que estar mal. Eso es una conciencia condenatoria. La Biblia dice que no podemos acercarnos a Dios de esa manera, sino con plena confianza, porque nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Ponte de pie en esta mañana. Y termino con este versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19 dice, como dijimos la semana pasada, aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Yo voy a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios juntos y vamos a orar, porque yo creo que este mensaje no es casualidad y tenemos aquí personas posiblemente en línea que están pensando por qué yo reacciono de esta manera, o por qué no reacciono a esto, o por qué tengo estas molestias adentro. Y Dios te está diciendo, limpia tu conciencia. Limpia tu conciencia. Quizás estás en el extremo de que te has endurecido en ciertas áreas. Y Dios te dice, permite que la sangre, cuando hay algo endurecido, el líquido, el agua, la humedad es lo que hace que vuelva a ponerse suave otra vez. Y en este caso es el agua de la palabra y la sangre de Cristo. Lo único que puede limpiar una conciencia endurecida, cauterizada, echar esa agua otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y no ocurre quizás de la noche a la mañana, pero todo lo que Dios necesita es que tú le digas, sí Señor, me someto a eso, te entrego mi conciencia cauterizada en esta área. Quizás no es en todas las áreas, pero quizás en un área específica y le digas al Señor, Señor, ya me doy cuenta que tengo que tener cuidado en esta área y deja que la sangre de Cristo y la otra lado de la conciencia hipersensitiva, quizás andas en condenación y te culpas de tantas cosas y tu pasado y los errores que has cometido y eso te tiene detenido, te tiene detenida. Dios quiere que te muevas al frente. Pablo decía, una cosa hago dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvídate de lo que pasó ya. Todos tenemos pasado, yo también. Y aquí estoy, gloria a Dios. Y a lo mejor cosas peores que algunos de ustedes no estén amarrados al pasado ya. Miren hacia el frente. Deja que la sangre de Cristo limpie tu conciencia y así vas a poder comenzar a escuchar la voz de Dios mucho más poderosamente en los próximos planos que Dios tiene. Dios tiene mucho que decirte. Dios te está diciendo muchas cosas, pero tienes que limpiar la conciencia para que produzca lo que Dios quiere. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Te damos gracias, Padre.